gracias. Buenas tardes a todos. Por favor, pueden contarnos en el chat desde dónde nos están contactando y desde dónde están participando. Tenemos personas de distintas ciudades, países. Nos da mucho gusto estar con ustedes en este webinar que lanzamos en la Universidad Hebraica de México. Sean todos muy bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Ya tenemos gente de Chile, de la Ciudad de México, de Israel, de Costa Rica, qué bueno, qué interesante, Monterrey, tenemos Colombia, San Diego, qué bueno, estoy viendo Ciudad de México, tenemos Quito, Ecuador, qué bueno, Huixquilucan, Colombia, tenemos gente nueva, gente que ya conocemos, Guadalajara, como decía, Israel. Qué gusto estar con todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar esta presentación desde la Universidad Hebraica de México. La Universidad Hebraica de México es una universidad que se focaliza en 3 campos del saber: los estudios judaicos, que incluye educación judía, lengua hebrea y estudios judaicos; el campo del bienestar, que tenemos programas en intervención ante catástrofes humanitarias, programas de prevención y tratamiento de adicciones, y programas de educación. Tenemos diversos programas en fundamentalmente maestrías focalizados en la educación. Tenemos un lema que es, como ven, comprender, actuar y trascender, que está inspirado en los Salmos y en otros textos como tales. Voy a realizar, tenemos gente de Brasil, qué gusto, también de Colombia, siguen contándonos por favor desde dónde nos están contactando, y veo gente, amigos de mucho tiempo, como Graciela, como Ishie Gitlin y otra gente, y gente nueva que se está incorporando. Voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación. Ok, y vamos a iniciar entonces. Le damos a todos la bienvenida y ojalá que conozcan nuestros programas. El tema de hoy es un tema fascinante y que no es solamente teórico o conceptual, es un tema que tiene una larga historia de a veces terribles polémicas, discusiones que forman parte de una amplia historia, como decía, de encuentros y desencuentros entre judíos y cristianos a lo largo de los siglos, desde los orígenes del cristianismo como una secta judía hace unos 2000 años hasta la actualidad. Ha habido un gran camino. Y la pregunta es muy simple. ¿Leemos e interpretamos la misma Biblia? Vamos a ver diversas diferencias. Todos aquellos que quieran preguntar, por favor, como Anita, les pido que escriban en el chat sus preguntas y vamos a dedicar 10-15 minutos al final para atender inquietudes y comentarios. Entonces, por favor, les vamos a pedir que escriban. Somos un grupo grande, vamos a llegar a unas 130 personas, 140, y es un grupo difícil para manejar si no es a través del chat. Entonces, la pregunta creo es una pregunta muy clara y habla de 2 comunidades de fe hermanadas en los orígenes, distanciadas muchas veces en la historia, reencontradas con reencuentros, como en las últimas décadas entre el mundo católico y el mundo judío, también con muy buenas relaciones con el mundo evangélico, como tal. Entonces vamos a empezar a ver el tema. Nosotros en la universidad, para profundizar este tipo de temas, tenemos diversos cursos. El curso, tenemos en primer lugar la maestría en estudios judaicos, que es el programa más sistemático. Tenemos alumnos de 14 países y de más de 20 ciudades. Acá tenemos gente que son alumnos nuestros, que están presentes, me da mucho gusto. Este es un programa que da una formación sistemática del pensamiento, la historia judía de los orígenes de los días. Tenemos este curso que justamente viene a dedicarse al tema del que estamos hablando. Tenemos un curso dado por 2 especialistas en estos temas, que son las claves del sentido, una introducción a la Biblia hebrea,
desde una perspectiva judaica, y aquí está el programa que abarca distintos temas, y como siempre, los cursos de la Universidad Hebraica están abiertos a todo público interesado que quiera participar de estos programas. Tenemos otro curso muy interesante sobre el desarrollo de la sinagoga, el arte, la historia, tal a cargo del doctor Luis Buitrón, un extraordinario conferenciante y académico especialista en historia del arte, el desarrollo también de la sinagoga. Otro curso interesante que tenemos. Tenemos otro curso que ofrecemos sobre el problema del Holocausto y nuevas perspectivas, con estudios de distintos temas, con todo un equipo interdisciplinario que trabaja estos temas. Y otro curso, por último, sobre la historia judía, que incluye desde la historia judía contemporánea, desde la Guerra de los 6 Días en 1967 hasta literalmente la actualidad más cercana. Todo también con académicos especialistas de distintos temas. Vamos a empezar entonces para clarificar un tema. La Biblia en singular no existe. Existen distintas Biblias para distintas comunidades de fe, y las diferencias radican en muchos temas. Radican en los libros que incluyen, el orden en que están organizados los libros y las lenguas originarias en las que se preservaron y transmitieron estos libros. Entonces me parece muy importante empezar por aquí. Cuando hablamos de la Biblia, uno tiene que preguntar de qué Biblia estoy hablando. Estoy hablando del texto masorético, que es el texto hebreo que los judíos tomamos como la base, o estamos hablando de la traducción realizada hace unos 2300 años en Alejandría, en Egipto, la Septuaginta, que va a ser la base después de las lecturas cristianas de la Biblia, dado que el cristianismo se va a difundir en la cuenca del Mediterráneo, donde el griego es la lengua franca, el griego popular, el koiné, es la lengua franca, o la Vulgata escrita en latín, que por mucho tiempo fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica, y así sucesivamente como tal. Vamos a empezar a aclarar algo importante. Los términos con los que llamamos a los libros sagrados tienen una carga teológica, ideológica. Hablar del Viejo y Nuevo Testamento es un tipo de afirmación teológica implícita. Para los judíos solo hay una Biblia, el Tanaj, o la Mikra, o Kitvei HaKodesh, como se lo llama en hebreo, los escritos sagrados, o la lectura, o el Tanaj, que es una sigla de las 3 partes que componen la Biblia hebrea. Para los judíos hay una Biblia que es la Biblia que utilizamos, que es, acá la tengo, el texto masorético, que se llama, que está escrita en la lengua hebrea como tal, y que con la interpretación y la transmisión de los masoretas en la ciudad de Tiberíades, en la Galilea, en el siglo 8, 9 y 10, ellos son los que armaron la puntuación, los signos de lectura que conforman la lectura, digamos, autorizada que usa el mundo judío. El mundo cristiano tiene otras Biblias. Acá tengo la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, está traducida a muchas lenguas y tiene un orden distinto de textos. Entonces, hablar de Viejo Testamento, Nuevo Testamento son términos con una gran carga teológica. Para los cristianos existe un primer pacto entre Dios y el pueblo de Israel que después queda o suspendido o integrado dependiendo de las concepciones teológicas cristianas, ya sea la teología de la supresión a la teología de la inclusión, que es parte de la misma herencia espiritual y el mismo mensaje divino, pero que ahora viene reafirmado y replanteado por un nuevo testamento, un nuevo pacto que reafirma este tema. Los investigadores, y acá es un poco el término que le vamos a dar, es tal como se denomina, si yo hablo de la Biblia hebrea, que los cristianos llaman muchas veces el Viejo Testamento, que no son exactamente iguales, ahora vamos a ver las diferencias.
tenemos que ser claros. Entonces hablamos de un lenguaje más técnico, más neutral. Es decir, el Nuevo Testamento es, digamos, los textos conectados con la figura de Jesús, pero también en las Biblias cristianas toda la primera parte es el llamado Antiguo Testamento. Ahora, ese Antiguo Testamento no es igual a la Biblia hebrea. Hay diferencias en el orden, en los libros y en el lenguaje. Y esto es importante y ahora lo vamos a clarificar. Lo que hay que entender en primer lugar, que este tema tiene una carga emocional, espiritual, política, social, porque la Biblia no es un libro más, no es Harry Potter, no es Shakespeare. Estamos hablando de una de las obras centrales del mundo occidental. Estamos hablando de un código cultural fundamental en la conformación del mundo de Occidente. Para algunos para bien, para otros no tanto. Particularmente en la actualidad ante cierto tipo de críticas feministas o postcoloniales o de otra índole que buscan otro tipo de lecturas y de análisis de los códigos bíblicos. Pero la Biblia es un verdadero código cultural. Esto significa que la Biblia ha sido entendida como un texto sagrado, preservado, conservado e interpretado permanentemente por las distintas comunidades de fe que lo toman como su centro. Porque la Biblia está entendida como la revelación divina, tradicionalmente, de Dios, ya sea al pueblo de Israel o a todos los pueblos, y a partir de este texto revelado, así es comprendido, se conforman comunidades de fe con múltiples desarrollos. La Biblia es el fundamento de sentido, de estructura tanto normativa como ética de las sociedades que la asumen como el referente. Es la base del desarrollo cultural. No se puede entender el arte de Occidente, no se puede entender múltiples instituciones, desde los nombres de las personas tradicionalmente hasta la justificación de todo tipo de instituciones, de la monarquía hasta la estructura de culto, hasta el concepto de persona y múltiples elementos más. Recuerdo hace muchos años que hubo una exposición de grabados del gran artista Marc Chagall, pintor judío de origen de Vitebsk, que él nace en lo que era la ex Unión Soviética, el Imperio zarista, y después vive en Francia gran parte de su vida. Chagall tiene, como niño, estudia la Biblia en el marco judío tradicional del Heder, y él realizó múltiples cuadros, motivos donde aparece la Biblia. Él tiene grabados sobre la Biblia. Hace muchos años hubo una exposición de Chagall que llegó al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, y estaba, me acuerdo, visitándolo junto con mis hijas que eran pequeñas en ese tiempo, y les estaba viendo a ver quién es este personaje, ¿se acuerdan qué leyeron en la escuela, qué vieron? Y le estaba explicando. Y cuando me di cuenta, atrás había 40 personas escuchando, que querían entender porque no tenían idea, dado que en los países católicos en general no se conoce la Biblia, salvo los mundos académicos, a diferencia de los países protestantes o los grupos evangélicos que son lectores asiduos del texto bíblico desde la Reforma protestante. La Biblia es un código cultural en múltiples aspectos. Este es un tema que no tengo tiempo de profundizar, pero hasta las concepciones temporales y espaciales que tenemos provienen de la Biblia hebrea. La idea de que hay un concepto, un inicio absoluto, un comienzo, un génesis, una marcha y un final, sea un final de redención humana, de apocalipsis, son temas que siguen siendo relevantes para muchos millones de personas en todo el mundo. Judíos, cristianos, las ideas mesiánicas, las ideas, digamos, de que hay un proyecto divino en la historia humana y que ese proyecto acompaña a las comunidades y es parte de la visión política, social de las mismas comunidades, es parte de este tema. Entonces, cuando hablamos de la Biblia no hablamos de cualquier libro, ni siquiera de los clásicos, ni siquiera de Cervantes o de Shakespeare,
o en la cultura popular dije Harry Potter para dar o Agatha Christie. Estamos hablando de una obra que se ve como una referencia espiritual, religiosa e intelectual para muchas de las más grandes mentes de la historia humana de Occidente, que se dedicaron a pintarla, interpretarla, desarrollarla. Por eso no es cualquier tema y es un tema muy delicado como tal. Vamos a entender un poco, como les decía, las diferencias entre la Biblia hebrea y otras concepciones. Existen distintos cánones. Este es un término interesante. La palabra canon viene de una lengua semita que quiere decir medida. Era como la medida, es decir, lo que entra dentro de un esquema. Y si tomamos el canon, digamos, católico, para las Biblias católicas, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Y fíjense el orden de las Biblias católicas. Hay diferencia entre el orden de las Biblias católicas y las Biblias protestantes, no voy a entrar, y hay otros cánones como las iglesias etíope o las iglesias, digamos, de otras, egipcia, los coptos, que tienen cánones diferentes con algunas variantes como tales. En las Biblias católicas, y hablamos ahora de lo que ellos llaman el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Nosotros lo llamamos, en término más neutral, la Biblia hebrea o el Tanaj. En el orden aparece el Pentateuco en primer lugar. Esto es común en todas las Biblias. O sea, en todas las Biblias, la primera parte es el Pentateuco o Torá, como lo llamamos nosotros. Pentateuco porque son 5 libros. Es el rollo que preservamos en las sinagogas y que leemos nosotros en nuestras sinagogas de textos manuscritos en piel de animal que se leen y se escriben. Y ahí tenemos desde el Génesis hasta el Éxodo, que ahora estamos ahí, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros que componen el Pentateuco. Eso es igual el comienzo en las Biblias cristianas que judías. Ahí no hay diferencia ni en los libros ni en el orden. Ahora, en las Biblias cristianas, en segundo lugar, vienen los libros llamados históricos, que se incluyen acá, la lista. Después vienen los libros poéticos, que incluyen el libro de Job, los Salmos, por ejemplo, el Cantar de los Cantares. Después vienen los profetas, finalmente. Al final vienen los libros proféticos. Así están ordenadas las Biblias, digamos, cristianas. Ahora, esta Biblia es, de vuelta, esta es una Biblia, digamos, no católica, porque acá faltan libros que las Biblias católicas tienen y que los judíos no tenemos. Es decir, nosotros tenemos en la Biblia hebrea 24 libros versus 39. Nosotros, por ejemplo, no tenemos, acá no aparecen porque es protestante, en las Biblias católicas está el libro de Judith, que no entra en las Biblias judías, está el libro de Tobías, que no entra en la Biblia judía, está el libro de por ejemplo, de Macabeos 1 y 2, que no entra en las Biblias judías. Es decir, el Antiguo Testamento católico tiene más libros que los libros de la Biblia hebrea. Hay libros que no entraron en el canon, que quiere decir la codificación de que considera libros como sagrados, inspirados, dentro de ese marco. Y después está, bueno, el Nuevo Testamento, que ahí no entro porque ahora no es el tema. Lo que me voy a focalizar es en esta parte, que son los libros de, digamos, el llamado Antiguo Testamento, Biblia hebrea. En cambio, en el canon judío, si ustedes se fijan en el canon judío, la Biblia hebrea tiene 3 partes. La Torá, traducida no acertadamente, en mi opinión, en la actualidad como ley, porque la palabra nomos, que fue traducida al griego, ley en el sentido griego de la época, no es algo que promulga un parlamento. Ley tiene que ver con el orden cósmico, con la estructura del universo. Y la Torá o Pentateuco abarca los 5 libros, como ven, iguales. Después, en la segunda parte de la Biblia hebrea, no son los libros históricos, no son los libros poéticos,
es lo que se llama profetas, Nebim. Y dentro de los Nebim, nosotros clasificamos profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores son libros de carácter histórico. Josué, Jueces, Reyes, etc. Samuel. Y después, dentro de los profetas posteriores, tenemos mayores y menores. Esta terminología no obedece a la importancia del libro. Este es mayor y este es menor. Tiene que ver con la duración, es decir, cuántos capítulos tienen. Los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel son libros largos. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos. En cambio, los profetas llamados menores, el máximo son 12, algunos tienen 3, pueden tener 8, 9, son libros mucho más breves en su duración. Y la tercera parte de los escritos, como se llaman en hebreo, ketubim, o agiógrafos, tienen, digamos, 3 partes. Viene Salmos, Proverbios, Job, y después vienen las llamadas Megilot, o rollos, que tiene el Cantar de los Cantares, Ruth, etc. Y por último, los libros de Daniel, Esdras, Nehemías, y en general en la Biblia hebrea, aunque hay algunas variantes, la última parte de la Biblia hebrea son los libros de crónicas, Ibreia y Amim, que son libros de un carácter histórico. Es la historia que se contó en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, pero contada desde otra perspectiva historiográfica. Entonces, son libros que nosotros no los dividimos en dos. Por ejemplo, ven acá dice Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, o Crónicas 1 y 2. Si le quitamos esa diversidad, estamos hablando, son 24 libros como tales. Ahora, entonces, la primera diferencia entre el Antiguo Testamento cristiano y la Biblia hebrea tiene que ver con el orden de los libros y el orden de los libros y el número de los libros. La Biblia hebrea son 24 libros, el Antiguo Testamento católico tiene más libros, porque tiene el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Macabeos 1 y 2 y algunos otros textos eclesiásticos, no eclesiastés, eclesiástico, en hebreo Ben-Sira, se tiene otros libros. Ahora, hay otra diferencia muy profunda entre la Biblia hebrea y la Biblia cristiana. Ahora hablamos siempre del llamado Antiguo Testamento, todo. Y esto lo analizó muy bien uno de los grandes estudiosos de la mística judía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es el profesor Yosef Dan, autor de una obra de más de 10 tomos, que es tal vez la mayor síntesis e integración del conocimiento del desarrollo del misticismo judío de los orígenes hasta el hasidismo. El profesor Dan, con quien tuve el gusto de escucharlo en la Universidad Hebrea, él distingue algo que poca gente presta atención, pero es una diferencia muy profunda. La diferencia entre una concepción semiótica y una concepción semántica de la revelación. Explico qué quiere decir esto. La Biblia hebrea, o Tanaj, como se la llama, se conserva y lee en hebreo, con algunos textos en algunas partes más tardías de Daniel, de Esdras, que están en arameo, porque ya en esa época la lengua dominante era el arameo, no ya el hebreo. Pero el 90%, un poco más, de la Biblia hebrea está escrita en hebreo. Y una última parte, un 5% tal vez en arameo. Esa es la Biblia de la llamada texto masorético, que es el texto que utilizamos los judíos como el texto autorizado, con la puntuación que le van a incluir los masoretas y tantos signos de cómo hay que leer las palabras, porque el hebreo es una lengua consonántica que no tiene vocales, ni tampoco tiene signos de puntuación. Los masoretas le pusieron signos de puntuación y le pusieron la vocalización al hebreo, porque muchas raíces hebreas se pueden leer en formas muy diversas de acuerdo a cómo uno interprete la puntuación y la organice. La concepción semiótica en el judaísmo, y es lo mismo en el mundo islámico, en el Corán es exactamente igual, el concepto es que la única versión
reconocida como tal, y que es el texto autorizado, es la versión hebrea, en el caso de la Biblia, y el Corán el árabe. Para ninguna interpretación islámica, las traducciones del Corán tienen un valor, un peso autorizado. Únicamente el texto originario, tal como se ha transmitido en árabe, porque la semiótica nos dice que no es solamente el contenido, es también la forma. Cada letra, cada estructura tiene un valor. En hebreo pasa lo mismo, es decir, la Torá tiene múltiples, se escribe con múltiples adornos que se realizan en las letras, y para la interpretación judía, rabínica y después cabalística, cada señal del texto de la Torá tiene un valor, es decir, la revelación divina fue dada en hebreo y solamente se puede interpretar profundamente y en el fondo en la lengua originaria. Eso significa una concepción semiótica de la revelación, es decir, cada detalle de la palabra tiene un valor. No es lo mismo decir la palabra que ahora vamos a dar ejemplos, no es lo mismo que decir Nahamú, Nahamú a mí, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, consolad, consolad a mi pueblo. No es lo mismo decir Nahamú, Nahamú a mí, que consolad a mi pueblo, o comfort my people. No es lo mismo. Para la concepción semiótica, la lengua particular en que la revelación fue transmitida es fundamental. Y esto es algo clave tanto en la Biblia hebrea como en esto una similitud con el Corán y con el mundo islámico, que también la revelación del profeta en su interpretación de Mahoma fue dada en el árabe, y la perfección y la belleza del árabe del Corán es para el Islam uno de los argumentos a favor del origen divino del texto. En cambio, la Biblia cristiana se conserva, los textos más antiguos se conservan en griego, en el griego popular, el koiné, pero que no era la lengua en la que hablaba Jesús y los discípulos. La lengua en que hablaba Jesús era claramente arameo, con elementos hebreos, conocía la lengua hebrea, por lo menos por el tema de las discusiones rabínicas y talmúdicas que tienen que ver con la lengua hebrea del texto bíblico, pero la Biblia no está conservada en la lengua que usó Jesús. Es decir, la revelación divina cristiana no está preservada en la lengua en que se dio ese mensaje, que se dio esa revelación. Esa es una concepción semántica, es decir, el contenido y el significado, no tanto todo el detalle de la estructura lingüística. En cambio, en la concepción semiótica, no solo es importante el contenido, es también importante la lengua, las particularidades, la forma en que esa revelación es expresada. ¿Está claro este concepto? Como dije, vamos con gusto, vamos a ver, ya veo que hay muchas preguntas, que bueno, eso lo vamos a analizar y debatir más tarde. Entonces, esa es otra diferencia. O sea, primera diferencia hasta ahora. La Biblia hebrea y la Biblia cristiana tienen diferente orden de libros y de libros. Segunda diferencia, la concepción de la revelación divina. Para el judaísmo, la concepción de la revelación es semiótica. Cada detalle de la forma del lenguaje de la lengua hebrea es fundamental. Y en cambio, la concepción cristiana es una concepción semántica de la revelación, donde lo que importa es el contenido, pero ni siquiera se conserva en su lengua original el mensaje de Jesús. Se conserva en griego y después en latín. Es decir, la revelación ha sido traducida a otra lengua. Y este es un tema muy complejo e interesante. Otro tema importante, y acá viene la gran diferencia, digamos, estructural, que diferencia las lecturas judías y cristianas acerca del texto bíblico, tiene que ver con esta idea de lo que en otro contexto el gran filósofo francés de origen protestante, Paul Ricoeur, que ha escrito sobre temas de hermenéutica, habla del conflicto de la interpretación. Es decir, muchas veces vamos a encontrar en la cultura moderna, en el mundo
un conflicto acerca de la interpretación de la realidad, de los textos, de los temas. Entonces, la primera gran diferencia entre las lecturas judías y las lecturas cristianas tiene que ver con la Biblia con o sin Jesús. Y esto es una diferencia fundamental entre las interpretaciones cristianas desde el Nuevo Testamento, que interpreta y comenta el Antiguo Testamento, y voy a traer ejemplos, hasta el desarrollo posterior de toda la literatura de la patrología o patrística cristiana como tal. Es decir, los judíos, como planteo, leen la Biblia hebrea sin ninguna referencia a Jesús. O sea, los judíos no necesitan la figura de Jesús para interpretar ni los textos proféticos, ni los textos sapienciales, ni los textos de la Torá. Los judíos leen la Biblia y la figura de Jesús es totalmente ausente. En cambio, para los cristianos, la Biblia hebrea anticipa, prefigura la figura de Jesús que viene a cumplir las profecías planteadas 1000 años antes de su nacimiento, o 500, dependiendo qué textos. Es decir, para las lecturas tradicionales cristianas, la Biblia hebrea es como el anticipo de la figura de Jesús. Aparece prefigurada en múltiples situaciones. Y cada situación que aparece en la Biblia hebrea, las lecturas cristianas las conectan con la figura de Jesús. Ese es uno de los elementos claves de la hermenéutica cristiana en toda su diversidad. Porque vamos a aclarar algo también. En el mundo antiguo, judíos, cristianos, leían la Biblia en forma parecida y al mismo tiempo muy diferente. Parecida en el sentido que tanto para los judíos como para los cristianos la Biblia era un texto revelado por Dios. Ahí hay acuerdo. Segundo punto, tanto para judíos como para cristianos la Biblia es un texto perfecto que tiene, digamos, la perfección de origen y la perfección de contenido. No puede haber errores, no puede haber reiteraciones, tiene eso. Un tercer elemento que compartían judíos y cristianos hasta el mundo medieval es la idea de que la Biblia está escrita en un lenguaje críptico, es decir, dice cosas en forma simbólica muchas veces. No hay que leerla en forma literal, hay que entender a qué se refiere cuando el texto utiliza una parábola o una ley, indica determinadas cosas. En estos judíos y cristianos medievales leen igual. El que quiera ver eso tiene que ver el libro famoso de James Kugel, The Bible as It Was, la Biblia como era, donde él trae ejemplos de interpretaciones judías cristianas de múltiples temas, mostrando cómo en eso estaban de acuerdo. ¿En qué no estaban de acuerdo? Estaban de acuerdo que es un texto revelado, divino, perfecto, etcétera, etcétera. Lo que no estaban de acuerdo, para los judíos la Biblia se puede leer perfectamente bien y no requiere, ni anticipa, ni tiene ninguna conexión con la figura de Jesús, cosa que para las lecturas cristianas, toda la Biblia de alguna forma apunta a la figura de Jesús. Aclaro algo. En la época en que nace el cristianismo, hay otro grupo judío mesiánico paralelo, que es el grupo enógico, el grupo que ve a la figura de Enoch, o Hanoch en hebreo, como una figura mesiánica. Cada uno de estos grupos, y ayer participé de un congreso académico del seminario Enoch, que se realizó un congreso muy interesante de académicos, en este caso de toda Europa, del mundo de Portugal, España y Latinoamérica. Se analizaba este tema como para la comunidad que vean la figura de Enoch, que aparece mencionada brevemente en el libro de Génesis, pero hay todo un desarrollo enorme posterior. La figura que encarna todo ese tema es la figura de Enoch, para los cristianos es la figura de Jesús. Para otros judíos de la época, la Biblia no requiere, ni anticipa, ni prefigura ninguno de estos elementos. Esta es una diferencia fundamental entre las lecturas judías y cristianas de la Biblia hebrea.
Y voy a dar algunos ejemplos. Cuando uno quiere entender este tema, que ha sido causa de múltiples polémicas, discusiones, desacuerdos, uno tiene que ver, y esto lo analizan en un libro que ahora voy a mostrar, que bastante actual, tiene pocos meses, un libro que viene a contribuir a este análisis. Uno tendría que distinguir en un estudio serio de la Biblia 3 niveles, o no niveles, 3 enfoques. Primero, cómo interpretar académicamente el sentido originario de un texto con base al contexto histórico. Es decir, me quito la mirada de judío o la mirada de cristiano y trato de entender con base a nuestro conocimiento de las lenguas antiguas, de los contextos del antiguo cercano oriente, cómo interpretar un texto cualquiera de la Biblia, del Génesis hasta las Crónicas. Otro tema es cómo fue interpretado estos textos, primero por los autores del Nuevo Testamento y después, por supuesto, por toda la tradición cristiana posterior. Y otra cuestión es cómo fue interpretado ese texto por judíos posbíblicos, desde los rollos del Mar Muerto que se refieren a estos temas, pasando por Filón, Josefo y fundamentalmente toda la literatura rabínica, midrásica, que se desarrolla del siglo I hasta el siglo VI o VII de nuestra era. Uno tendría que, si quisiera buscar un camino importante de reencuentro y de claridad y que permita una comprensión y no un debate estéril, sería ver, bueno, vamos a analizar el texto bíblico que sea en su contexto. ¿A qué se puede referir? De acuerdo al conocimiento que tenemos de la época, de la arqueología, del lenguaje, etc. Segundo, ¿cómo fue interpretado ese texto por los cristianos? Primero en el Nuevo Testamento y después también los textos apócrifos y después la tradición de la literatura clásica cristiana, los padres de la iglesia. Y también hay que hacer lo mismo con los judíos. ¿Cómo los judíos posbíblicos van a interpretar estos textos y van a, de vuelta, darle un significado acorde a sus creencias e ideas? El libro que les comenté, que acaba de salir hace poco, es de 2 autores muy prestigiados. Ellos ya escribieron juntamente, Amy Jill Levine y Mark Zvi Brettler, que está ahora en la Universidad de está en Duke, en North Carolina, y Levine creo que está en otra universidad, ahora no recuerdo. Son 2 académicos muy prestigiados. Zvi Brettler es un biblista especializado en la Biblia hebrea, y Amy G. Levine es una biblista especializada en la Biblia en el Nuevo Testamento. Ellos ya escribieron un comentario judío al Nuevo Testamento donde tratan de dar las referencias y las conexiones de la lectura judía. Y han escrito un libro muy interesante que se llama La Biblia con y sin Jesús, cómo judíos y cristianos leen las mismas historias en forma diferente. Este es un muy buen libro que trae ejemplos, y plantea una metodología que promueva la comprensión más que los debates estériles, reconociendo que cada comunidad lee diferente a veces los mismos textos. Otro libro que es muy interesante en este tema es el libro escrito por el profesor de Harvard, John Levenson, un prestigiado biblista, un libro que se llama Heredando a Abraham, el legado del patriarca en el judaísmo, el cristianismo, el islam. Este libro es un libro muy importante también porque en la actualidad, en los estudios religiosos, se habla de religiones abrámicas. Y tanto judíos como cristianos como islámicos reivindican en la figura de Abraham el padre, el caballero de la fe, el precursor. Sin embargo, lo que muestra John Levenson es que los cristianos, los judíos y los islámicos no leen igual quién fue Abraham y en dónde radica exactamente la grandeza de esta figura. Entonces, como decimos, tenemos temas en común, tenemos figuras comunes, tenemos libros comunes, pero las comprensiones muchas veces son diferentes. Y eso puede, acá como ven está Abraham en hebreo,
Abraham en griego y Abraham en árabe, ¿no? Cada uno lo llama de otra forma, pero sí, es el referente fundacional de su fe. Ahora vamos a dar ejemplos. Fíjense, detalles que cambian todo. Voy a tomar un texto también muy famoso del Deutero Isaías, llamado así como, o segundo Isaías, que es el Isaías que está del capítulo 40 en adelante, que se diferencia del primer Isaías del capítulo 1 al 39, hay diferencias lingüísticas, históricas de la época, de las referencias, del lenguaje que utilizan, pero Isaías capítulo 40 es un texto muy importante, tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana. Yo quiero mostrarles cómo el texto se lee en la tradición judía y cómo el texto se lee en la tradición cristiana, y todo tiene que ver dónde se pone la coma. Es un tema de puntuación en la estructura tal. Yo tengo acá el texto masorético, que ahora voy a ver la fuente con claridad. Acá estoy ya, el capítulo 40. El texto, leo el texto hebreo y después leo la traducción. El texto hebreo, Isaías capítulo 40, versículo 3, dice así: Kol koreba midbar, panu derech Adonai, yashru ba'araba mesilal Eloheinu, kol gei inase bekolar begiva ishpalu, beyae akev lemishor, berjasim levika. El texto diría así: hay una voz clama. De acuerdo a la puntuación del sistema masorético, ahí vendría 2 puntos, ¿no? Hay una voz que clama, ¿no? ¿Qué clama? Dice, ahí viene el texto de así: en el desierto, esto es importante, en el desierto preparad el camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderecerá y lo áspero se allana y se manifestará la gloria de Yahvé, etc. En una interpretación, digamos, si ustedes quieren, histórica, contextual, el profeta, que es un profeta del final del exilio, después de la destrucción babilónica en el año 586 ante la era común, invita al pueblo a que preparen un camino, una carretera para que retorne el pueblo de Babilonia a la tierra de Israel. Ya terminó el tiempo del exilio, viene el momento de la redención, viene el momento de la reconstrucción de Sión. ¿Ok? Fíjense, acá viene así: hay una voz que clama, 2 puntos. En hebreo eso está marcado porque dice el texto Kol Koré, y después de la palabra una voz que clama, arriba hay 2 puntitos, que es merjá, que es como una pausa. Ok. Ahora miren cómo este mismo texto es interpretado por las fuentes del Nuevo Testamento. En Marcos I, ya al comienzo del Evangelio de Marcos, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. O sea, Marcos cita Isaías, que es el profeta más citado por el Nuevo Testamento. También sabemos que era muy popular en el mundo judío. Al día de hoy, nosotros leemos parte de la literatura profética los sábados a la mañana o en las festividades. El profeta que más se lee, las haftarot, como se llama en hebreo, las lecturas proféticas que se leen después de la Torá, ¿cuál es el profeta que más se lee? Isaías. O sea, Isaías era tal vez uno de los profetas más populares, vivió hace unos 2750 años en Jerusalén, en el reino de Judá. Y miren lo que dice acá. Como está escrito como está escrito en Isaías el profeta. Y ahora dice así: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mira lo que dice: voz de que clama en el desierto. En el texto hebreo decía: voz de que clama, 2 puntos, en el desierto preparad el camino al Señor. El texto cristiano dice otra cosa, dice: voz de que clama en el desierto. En el desierto es el contexto. ¿Cuál es el mensaje? No es preparar un camino en el desierto. El mensaje se da en el desierto y ¿qué dice? Preparad el camino del Señor. Un camino de arrepentimiento, pareciera ser un camino más de espiritualidad. No está hablando del retorno de los exiliados.
como pareciera sugerir el contexto histórico de Isaías. Y ahí enseguida habla de quién, de Juan el Bautista, que estaba en el desierto. Es decir, ¿entiende la diferencia? Uno dice, hay una voz que clama, 2 puntos, en el desierto preparar el camino al Señor, y la otra lectura dice, hay una voz que clama en el desierto, 2 puntos ahora, preparar el camino al Señor, como que es un movimiento de renovación que se estaba dando fuera de las ciudades, en el espacio que significa el desierto, que es un lugar de los orígenes, es un lugar visto como más puro de las contaminaciones de la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Ven la diferencia? Acá solo una coma, diríamos, cambia todo el sentido, ¿no? Como tal. Otro ejemplo, fíjense, el libro de Jonás es un libro que dentro de la Biblia hebrea aparece dentro de los profetas menores, ¿no? Jonás, la historia famosa del hombre que es enviado por Dios a Nínive, él se quiere escapar, se va a Tarshish, se quiere escapar, va a Yafo, toma un barco, al final lo arrojan del barco, lo toma un pez, está ahí y como tal, después lo vomita en la tierra, va a Nínive, da su mensaje, el pueblo se arrepiente, cambia, él se siente frustrado porque Nínive eran enemigos de Israel. ¿Por qué Dios quiere salvar a los enemigos? Y esta gente de Nínive tomó en serio su mensaje y se arrepienten enseguida. Es el profeta más exitoso de la Biblia, prácticamente con menos palabras. Y después se siente frustrado porque Dios perdonó a esta gente y al final Dios le hace una experiencia con un árbol que lo protege del sol y al poco tiempo muere. Entonces él se enoja, ¿por qué me quitaste el árbol? Y él le dice, tú te preocupas por un árbol, ¿cómo no me voy a preocupar? Le dice Dios, por miles de personas que viven en Nínive, que están desconcertados y no saben la derecha de la izquierda, etc. ¿No? Entonces, en la tradición judía, el libro de Jonás es leído Yoná, básicamente como una invitación a la teshuvá, al arrepentimiento. Como cuando el pueblo se arrepiente, cambia el destino del pueblo, ya sea el pueblo de Israel o cualquier otra nación. Y no es casualidad que el libro de Jonás es leído en la tradición judía en el día más sagrado del año. Se lee como haftará del día de Yom Kippur, el día de la reconciliación, el día del perdón. A la tarde se lee el libro de Jonás. ¿Por qué se lee el libro de Jonás? Porque es un libro que invita al arrepentimiento. Es un libro que plantea un Dios misericordioso, un Dios de amor, que quiere el bien de la humanidad, que busca el arrepentimiento, no el castigo, y es un buen libro para que dejemos las pequeñeces que afectan nuestras vidas y que reconozcamos los verdaderos valores. Ahora miren cómo es leído, por ejemplo, por Mateo 12. Entonces, estamos ya en el Nuevo Testamento. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y miren lo que dice Mateo. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A qué se refiere Mateo? Mateo toma esos 3 días que Jonás está en el pez para decir, acá se prefigura los 3 días que va a morir Jesús hasta su resurrección. ¿Está claro? Para la lectura cristiana, esa es la enseñanza de Yoná. Que aunque parezca que no y la gente lo niega, esos 3 días, que para la tradición judía es como una parte más anecdótica, se convierte en el centro de esta idea de Yoná, porque así como Yoná estuvo hundido en la oscuridad, en el vientre del pez 3 días, Jesús estuvo en la muerte, en ese espacio 3 días hasta su resurrección. Tengo más ejemplos, pero no tengo tiempo para continuar. Como tal, tengo otro caso de Zacarías, de Mateos y otras cosas. Ahora quiero terminar con esto y tener un espacio para poder contestar algunos de los comentarios que ustedes han hecho por el chat. La Biblia, como dije, es un texto explosivo.
hay mucha susceptibilidad porque es un texto sagrado para judíos, para cristianos. Entonces, históricamente hubo muchos malos entendidos, muchas persecuciones dentro del propio mundo cristiano entre interpretaciones de la figura de Jesús o de textos que generaron guerras, verdaderas guerras de religión terribles, y también todas las famosas polémicas judíos-cristianas de la Edad Media que no eran diálogos, eran imposiciones que tenían consecuencias después muy graves. Hoy en día, por suerte, en este tema, judíos y cristianos estamos en una etapa que más allá de estas polémicas podemos llegar a una etapa de una mayor comprensión. Y creo que ya tenemos cierta madurez, primero para comprender las interpretaciones de los otros, entender que los textos se prestan a múltiples lecturas. ¿Ok? Eso me parece un primer tema. Y para un judío las lecturas judías son las más obvias, claras y precisas, y para un cristiano las lecturas cristianas son las más obvias y evidentes, pero a veces se puede escuchar cómo el otro lee para uno entender visiones que no había tenido y viceversa. Es importante tener la madurez para poder respetar y convivir con esta diversidad de interpretaciones que existe, nos gusten o no nos gusten. Y por otro lado, comprender y tener un conocimiento de estos desarrollos nos permite asumir lo que tenemos en común y nos une, y lo que nos diferencia y nos permite entonces dialogar y debatir. Entonces, libros como los que mencioné anteriormente, de Levenson, de Brettler, son libros que inspiran, y este enfoque, un diálogo, una comprensión, tanto de los sentidos históricos, contextuales, como los sentidos, interpretaciones judías y cristianas de estos textos. Nosotros en la universidad vamos a empezar el 23 de febrero un curso que se va a referir a cómo los judíos hemos interpretado algunos de los libros y textos básicos, con un equipo de académicos, con mi presencia también, donde se van a leer distintos ejemplos de cómo los judíos, tanto a nivel de las interpretaciones clásicas, rabínicas y medievales, como de la crítica moderna, leen los textos. Y los invitamos a todos los que quieran acercarse, porque los que se inscriban dentro de esta semana van a tener también un descuento especial para promover que puedan conocer los amigos cristianos las visiones judías, y los amigos judíos también conocer mejor los textos bíblicos. Y ahora sí, vamos a ver algunos de los comentarios, porque hay muchos que han hecho como tal. A ver, wow, qué maravilla, tenemos un montón. Bueno, hay preguntas de los costos, eso aparece en la página que ahora les voy a mostrar, en la página que sigue, acá tienen toda la información, en la página web de la universidad, pueden ver ahí, les van a mandar información de todos los cursos, costos, toda esa parte. Acá alguien pregunta, ¿cuál siglo son los escritos originales más antiguos? Quiero ver, de los libros hebreos y de los adicionales presentes en la Biblia hebrea. Los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia hebrea en hebreo son los rollos del Mar Muerto. Una parte de los rollos del Mar Muerto son manuscritos bíblicos. Son textos que tienen los más antiguos 2200 años. 2200 años. Por ejemplo, el rollo de Isaías que se expone en el templo, en el santuario del libro, ese libro tiene 2200 años y es el manuscrito más antiguo de la Biblia, de un texto como tal, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un ejemplo déjenme ver ahora que quiero volver, acá está. Ok, entonces, los textos más antiguos son textos, como decía, de 2200 años manuscritos. Tal vez mañana, porque en Israel la arqueología, o en otras zonas del Medio Oriente la arqueología es algo viviente, ¿no? Como tal. Tal vez mañana descubra manuscritos más antiguos, pero por ahora es, digamos, el término tal, ¿no? Como tal, a ver, vamos a empezar acá.
Muy bien. Otra pregunta, esta anterior era de Alejandro Martínez. Ahora, José Díaz pregunta alguna idea, ¿por qué dice cristianos y católicos, por favor? ¿Los católicos no son cristianos? No. Si se dice eso es un error. O sea, cristianos es el nombre más amplio que incluye a todos los grupos católicos, evangélicos, las iglesias de Oriente, múltiples grupos cristianos. Lo que tienen todos en común es la figura de Jesús como Cristo, es decir, Jesús como Mesías, que es un concepto bíblico, ¿no? Esta idea de Mesías es el ungido de Dios para alguna misión. De ahí viene el concepto mesiánico. Pregunta si hemos realizado traducciones al hebreo del Nuevo Testamento. No hay traducciones del Nuevo Testamento tanto al hebreo como al arameo. Para algunos, la mejor forma de entender parábolas y textos del texto griego de la Biblia cristiana es traducirlos al hebreo o al arameo. Y existen traducciones de la Biblia hebrea al hebreo y al arameo. Bueno, el hebreo moderno sí tiene los mismos fonemas. Hay diferencias entre el hebreo bíblico y el hebreo contemporáneo. El hebreo moderno es una lengua que se desarrolla desde el hebreo bíblico con muchas diferencias, tanto de vocabulario como de sintaxis, de los tiempos verbales, de otras estructuras. Uno que sabe hebreo moderno puede entender hebreo bíblico y viceversa. Se entiende, hay más continuidad, por ejemplo, que entre el griego clásico y el griego moderno. Hay más continuidad en el hebreo bíblico y el hebreo moderno, pero hay diferencias porque las lenguas se desarrollan vivamente. El hebreo durante mucho tiempo fue un texto más bien ritual, un texto sagrado. Hoy en día es un texto viviente con una pujante literatura como tal. Entiendo que cristianos hoy no, exactamente, ¿sí? Bueno, existen distintas Biblias. Grupos católicos leen Biblias católicas, grupos hay diferentes versiones de la Biblia, ¿no? ¿No es esa distinción de apenas de 1800? No sé a qué se refiere, a qué distinción de 1800 con respecto a judaísmo como tal. Bueno, acá habla de la Reina Valera, es una traducción, hay varias versiones, como dije, hay Biblias católicas y Biblias protestantes que tienen diferencias de traducción, no quiero entrar acá. ¿Pero acaso el judaísmo ha estado en espera del Mesías? Sí, los judíos siguen esperando la venida del Mesías. Para el judaísmo, la figura de Jesús no es la figura mesiánica, digamos, es como decía un autor, un Mesías fallido que no logró, o por lo menos que no se cumplen las visiones totales de la profecía. El libro de la Biblia de James Kugel se escribe The Bible as It Was, la Biblia como era. Ese es el nombre del libro. La palabra hebrea, como dice correctamente Antonio, permite distintas lecturas y distintas interpretaciones. Con el tiempo, esas interpretaciones, tanto del mundo cristiano, que el mundo cristiano tiene un problema, porque parte de la versión griega, que ya es una traducción del texto hebreo, y esto genera, no toca muchos temas, pero todo el tema de la virgen que parirá al niño, si se lee como partenos, como virgen o como doncella joven, son significados distintos que generan mucha teología. Acá Daniel le contestó con James Kugel. Acá no sé quién es, plantea el Tratado Teológico Político de Spinoza. Claro, ese es otro tema, ya no quiero entrar. Hoy tuve una polémica con una amiga que está escribiendo un libro sobre Spinoza, sobre cómo Spinoza interpreta el texto bíblico. Creo que esta amiga está totalmente equivocada. Estamos teniendo una discusión muy interesante, con mucho respeto por el afecto y el respeto que nos tenemos, pero el Tratado Teológico Político de Spinoza, que es un libro del siglo, digamos, XVII, es una de las bases de la crítica bíblica. Spinoza plantea que el texto hay que entenderlo en su contexto, en su lengua, y él se opone a todas las interpretaciones más amplias, y también él ve en la Biblia un texto con un uso político como tal. Bueno, acá hay comentarios interesantes, José Díaz, acerca de que en la época de Abraham las tradiciones se vivían oralmente, como el destierro, pero ya más tarde, es verdad, cuando el cristianismo se abre al mundo gentil, y esto es más la figura de Pablo, que va a abrir el mundo cristiano, ahí hay que explicar mucho más, porque el mundo judío conoce las referencias. Tal es así que un gran
especialista en la literatura rabínica, uno de los más grandes del siglo XX, Saúl Lieberman, decía que el Nuevo Testamento es un midrash, es un texto midrashico que interpreta las escrituras, y en muchos de esos textos están escritos para gentiles que no tenían el conocimiento de base. Entonces, pero es una literatura escrita por judíos para judíos originalmente, y eso se explica, por ejemplo, el comienzo desde Mateos, cuando habla de la genealogía, ¿no? de Jesús. ¿Qué le importa a un pagano si Jesús desciende de Abraham y de David? En cambio, para un judío que si no desciende de David, no es realmente, no puede ser, ¿cómo se llama? Verdaderamente un Mesías, ¿no? Acá hay un comentario tendencioso que habla que las explicaciones a los no judíos de la tradición judía, al decir el exilio, cuando en realidad fue un acuerdo político en el cual los judíos tenían plenas libertades, recomienda dentro... No, yo no recomiendo ninguna tradición, yo digo que yo utilizo a veces la Biblia de Jerusalén, tengo muchas versiones de la Biblia, tengo decenas de traducciones al inglés, al hebreo, al alemán, que utilizo de la Biblia para ver como tal. Obviamente que hay sensibilidades que, como decía, estos son temas muy delicados porque tienen que ver con la fe profunda de mucha gente. Entonces el objetivo no es ser polémico, es simplemente plantear, digamos, enfoques. Cuando hablamos del exilio, ahora no tenemos tiempo de analizar qué era el exilio y cuál era la política babilónica frente a los pueblos que conquistaban, ¿no? Pero cuando hablamos de exilio, sí hablamos de la destrucción del templo, el destierro de la élite, porque el pueblo en su mayoría queda, no se fue desterrado. Hablamos de la élite sacerdotal, escribas, etcétera, etcétera, como tal. Y acá la idea no es, es ampliar estudios. Acá Elden Zambrano invita a cierta gente que se suma a la maestría para, como estudiante cristiano, dice, se lo recomienda porque él ha aprendido ahí, ok, respetar las diferencias. Excelente, Adrián habla de la distinción entre semiótica y semántica. Habla que los judíos laicos que no leen en hebreo, que no entienden el Tanaj, si lo leen la Biblia hebrea. Que justamente el judaísmo plantea que es mejor hablar de la primera y segunda alianza, y que la segunda no fue abolida. Bueno, acá quiero hablar algo, y eso también de los autores. Nosotros como judíos reconocemos y no buscamos una polémica acerca de las comprensiones cristianas. Hay un solo tema que es debatido, que es debatible y fuerte, que es el tema de lo que se llaman las teologías de la sustitución. Es decir, que el nuevo pacto anula el pacto anterior. Hoy en día la mayoría de los teólogos cristianos, por lo menos, hablan de la integración, y yendo a Carta de los Hebreos 11 y otros, donde la propia iglesia se ve como un injerto en el olivo del judaísmo. Así es la metáfora, busquen en esta carta a los Hebreos, capítulo 11, aparece esta idea de que la rama, el olivo originario es el pueblo de Israel, y el cristianismo es un injerto que se da para el mundo gentil y que florece del mismo árbol. Ahí es donde uno puede plantear el tema que para los judíos el pacto de Dios con Israel es un pacto eterno, pero no necesariamente reniega que haya otros pactos de amor y de conducción a otros pueblos. Y eso, por eso en el mundo judío no tengo problema con una segunda alianza u otras, en la medida que no invalide mi conexión con el pacto divino. La Biblia católica dice, da textos del paso de Jesús como hijo de Dios en la tierra y base para la fe que sustenta una religión que por lo tanto nos ha alejado del diálogo y la comprensión. Bueno, todo el concepto, ¿qué es el hijo del hombre? ¿De dónde nace ese concepto? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué significaba en su época y qué significa después? Fue una de las discusiones que hubo en el Congreso Académico, que lo pueden ver, busquen en Enoch Seminary, Enoch CH al final, Seminary, creo que van a estar grabadas las ponencias donde los más grandes especialistas del tema
discuten y analizan ese tema. Todo el concepto Ben Adam, hijo del hombre, aparece que conocen un profeta. ¿Cuál es el profeta que todo el tiempo se refiere así a Ezequiel? Ya lo dije, perdón, Ezequiel. En el profeta Ezequiel, Dios se refiere todo el tiempo Ben Adam, que quiere decir mortal. Tú eres un mortal. Entiendo que sin conocer el hebreo, judío y el contexto hebreo, la traducción tradicional, el origen, ese es el punto de controversia, es verdad. O sea, uno puede crear con traducciones nuevos significados. Yo creo que es algo legítimo, pero siempre hay que ir al texto original para tratar de entender. Claro, acá es primordial y para lograr eso no debemos de acusar de falso o verdadero a nadie partiendo de lo que yo tengo. ¿Estoy de acuerdo? El profeta Isaías es muy importante porque nos habla del mesianismo, correcto, y también por su lenguaje y también por muchas ideas que aparecen ahí. Bueno, gracias por los comentarios acá también que nos plantean. El que quiera detalles, acá hay un link que tienen la información en el chat del curso y las condiciones. El libro de Enoch dice que es una literatura, si ustedes quieren, el libro de Enoch es un texto que no está en la Biblia hebrea, no está en las Biblias católicas, es parte de la literatura llamada apócrifa, pero fue un libro muy importante que tenía una gran... Esta conferencia va a ser grabada y se va a poder accesar a través del canal de YouTube de la Universidad Hebraica de México, ¿no? Para los alumnos de la universidad, ¿qué cursos están recomendados? Todos tienen descuento los cursos y los invito a los alumnos de la universidad que digan que son alumnos y que tienen descuento en la inscripción en todos los cursos que tenemos, ¿no? Sí, hay traducción del Nuevo Testamento, es correcto, al hebreo. No hay texto original del Nuevo Testamento en hebreo, no hay. La fuente más antigua de la que se basan los evangelios, la fuente Q, como se llama, que viene del alemán, que así se lo llamaba, que es aparentemente la base de los evangelios sinópticos, también está en griego. No hay un texto originario. Esto es la diferencia entre la semiótica y la semántica, ¿no? Y siempre hay problemas de teléfono descompuesto. Desde ya, siempre las traducciones son problemáticas. Gracias por los comentarios. Romanos 11, perdón, gracias Moshe Hernández por ayudarme. Me refería a Romanos 11, no carta a los hebreos, sino carta a los Romanos 11. Ahí es donde aparece este comentario que la iglesia es como, los gentiles son como este injerto que se inserta en el Dios de Israel. Acá dice ahí ella, Dios es fiel a sus promesas, por lo tanto la alianza hecha con Israel es válida para siempre, es eterna, como el mismo Dios. Gracias. Agradezco la objetividad de temas polémicos y la exposición. Muchas gracias, Mordechai Alevi. Gracias a todos por los comentarios. Acá aparece alguien subió, Adriana, gracias, subió lo del seminario de Enoch, donde yo también participé junto con importantísimos líderes del tema. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Es Second Temple Judaism Conference, pero se llama Enoch Seminar Online. Acá está la fuente. Tenemos que ir terminando porque ya nos hemos pasado 15 minutos. Alguien pregunta si podría hablar de la mística del periodo Segundo Templo. Bueno, no tenemos tiempo, pero es cuando se origina realmente, aparentemente, la mística hebrea temprana, que para algunos tiene que ver con círculos de la secta del Mar Muerto, tiene que ver con interpretaciones de textos bíblicos, de textos apócrifos, desde la interpretación de la visión de Ezequiel, el capítulo 1, de la interpretación del capítulo 1 del Génesis y los orígenes. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Los invitamos a incorporarse. La Universidad Hebraica está abierta. Nos interesa y tenemos un perfil muy diverso de alumnos, desde rabinos ortodoxos hasta sacerdotes católicos, pasando por pastores evangélicos, psicoanalistas, médicos, abogados, profesores universitarios, biblistas. Tenemos un grupo tan interesante de personas interesadas con todos estos temas. Muchísimas gracias a todos por su participación en este webinar y los invitamos a que se interioricen de los cursos que tenemos para poder aprender más y profundizar, porque fíjense, en un mundo con tanta odio, con tanta ignorancia, con tanta globalización de la vulgaridad y de los prejuicios,
hay que oponerle la globalización del conocimiento, del diálogo, del encuentro. Y lo que nosotros esperamos en la Universidad Hebraica es que podamos tener un espacio de encuentro y de diálogo con base a los estudios académicos, que es la perspectiva desde la cual encaramos. Hay gente que lo encara con perspectivas más, digamos, de una fe determinada o más desde un marco, digamos, de fe, ya sea con iglesias, sinagogas. Nosotros como universidad tenemos una responsabilidad de mostrar un panorama más amplio con base a los estudios académicos de los diversos temas. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, espero que sigan con nosotros. Los cursos que tenemos son, creo, muy interesantes, están todos invitados. Esa idea del Dios malo, Dios es Dios cruel versus el Dios, son ideas muy viejas que ya no se sostienen con la investigación contemporánea. El Dios cruel del Antiguo Testamento contra el Dios de amor del Nuevo son generalidades de las interpretaciones tipológicas antiguas que no se sustentan con la realidad. Bueno, gracias a todos, buenas noches, buenas tardes, y nos encontramos en nuestros cursos, en nuestros seminarios.